lleva a recoger parte de una historia que ya traíamos. La historia sensitiva de Trigémino, que ya me la sé. Toda la historia arterial que hemos revisado desde carótida externa, e incluso las ramas terminales de la carótida externa tendrán ese protagonismo para la irrigación de esos musculitos. El drenaje venoso, que ya lo sabemos, un homónimo y satélite, es lo que hemos esperado, pero que ya también se lo explicaba. Pero hablar de músculos de la expresión facial implica primero tener que pareciera que fuéramos a hablar con el desorden, porque tendremos que hablar de un facial. Ahora, facial, ya lo conozco, ya me contaron el facial, que tiene dos raíces, la medial, la lateral, que la lateral también se conoce como intermediario de Friedberg, y ayer terminamos de conocer la raíz lateral del facial. Ya le tenemos todo, le tenemos cuerda del tímpano, le tenemos nervio petroso mayor, le tenemos nervio. ¿Nervio qué? No. ¿Qué más le tenemos a ese facial? De la raíz lateral. Cuerda del tímpano, ¿qué más? ¿El quién? El petroso mayor. ¿Qué más tengo de facial? Eso lo conecto con todo la necesaria estímulo para lo que era sentido del gusto para manejo glandular. ¿Cierto? Ayer lo entendimos. ¿Qué más me queda entonces de la raíz intermedio lateral? No, eso es lo que necesitaba conocer. ¿Para qué? Para que cuando haya esas parálisis faciales que tendrán seguramente una manifestación motora, también puedo esperar otros signos y síntomas del paciente. Seguramente se quejará de que no está produciendo o tendrá resequedad en el globo ocular. Puede manifestar también resequedad en mucosa a nivel de la vía respiratoria alta, entiéndase nariz, nasofaringeo, incluso senos paranasales. Y también poder entender o también poder revisar cuál es esa sintomatología motora que deberá ir de la mano con esas alteraciones o daños o traumas o afecciones que tenga nervio facial. Entonces vamos a revisar la raíz medial del facial. Pero antes de hacer esa introducción, hay algo necesario para hacer. Y es que hay una relación imposible de obviar, que es el facial con glándula salivar. Y en este caso con la mayor de mis glándulas salivares, que es la glándula parótida. Entonces tendremos que hablar de parótida sin hablar de cavidad oral. Pues vamos a hablar de parótida hoy en relación con el nervio facial. Y cuando estemos en boca, recordaremos parótida por su relación en boca. No toca hacer esa necesaria revisión. ¿Listo? Es cansón, pero toca. Parótida, como siempre, todo órgano, la mayor de las glándulas salivales, 25 a 30 gramos aproximadamente. La puedo encontrar así, como un solo gran lóbulo, pero también la puedo encontrar como separadita, como islotes. Voy a tener como varios acúmulos de glándulas que al final conformarán, pues tendrán una misma funcionalidad, que es enviar la secreción salivar hacia dentro de la boca. Después miraremos a dónde llega. Entonces, dos presentaciones diferentes. Pero también es necesario entonces revisar de parótida. Promedio su altura, 2.5, 3.5, algunos autores hablan hasta de 4 centímetros de tamaño de esta glándula parótida. ¿Dónde la tengo ubicada? Entonces tenemos que buscarle, y eso es un ejercicio con casi todas estas estructuras, es que ellas tienen un compartimento. Y uno de los grandes problemas que hubo en la lectura de anoche fue seguramente ese compartimento parotídeo. Pero cuando uno lee eso, como que queda igual. Es como complejo. Sin embargo, dentro de la complejidad, vamos a hacerlo sencillo y entendible. Los que vayan a hacer cirujanos maxilofaciales, perdón, de cirugía plástica maxilofacial y de la mano, que tendrán alguna injerencia por ahí, entonces trabajarán eso. Del resto, conocimiento general para todos. Ya en esa ubicación, y ya sé que todos se están palpando, se están buscando y le miran hacia el lado a ver dónde tiene su parótida, entonces ya puedo ubicarle entonces. Primero, voy a buscarle límites. Y si le quiero buscar límites a esta jovencita, quisiera buscarle unos límites que van a ser superiores. La literatura dice mucho, incluso las diapositivas también dicen otra cosa. Muchas de las, digámosle, de la literatura que se encuentra disponible está copiada a veces ahí textualmente, más para decirles que hay de pronto otras maneras, porque hay errores. Por eso me paro aquí para criticar. Es muy fácil criticar, ¿cierto? Entonces digo, límite superior, superficial.
Arco cigomático. Arco cigomático. Uno lee de pronto algunos libros que dicen que conducto auditivo externo. Yo diría que sí y no. Pero miremos con la figurita. Entonces yo puedo tener un límite superior, pero ese límite superior arco cigomático. Pero también tengo un límite superior que es medial y un límite superior que se proyecta hacia atrás. Entonces, si tengo un límite superior hacia adentro, ¿quién será? Articulación temporomandibular. Temporomandibular. Y si busco un límite que sea superior, pero que también es ligeramente posterior, conducto auditivo externo. Y si tomo el límite posterior, entonces me voy con lo que verdaderamente es límite posterior. Entonces tengo también una serie de estructuras, porque no es una sola. El límite posterior sería conducto auditivo externo, apófisis, mastoides, y lo que sigue, lo que se inserta en mastoides y que están los dos punticos ahí. Esternocleidos mastoideus y vientre posterior del músculo digástricos. Listo, posterior. Me voy hacia anterior. Entonces por eso me pusieron esta figurita aquí. Porque me dice que el límite anterior de mi glándula parótida va a estar delimitado es por el borde posterior de la rama de la mandíbula. Quisiera buscar límites superficiales o laterales, externos. Piel, tejido celular subcutáneo. La piel y el tejido celular subcutáneo serán esos límites superficiales externos. Quiero armar un compartimento, ¿no? Para saber, necesito ubicarme en todo. Eso no tiene problema, excepto cuando me ponen el límite inferior. Ahí sí ya todo se complica. El límite inferior ya se los cuento. Primero les voy a contar otra historia. Tengo un problema con esta historia. ¿Cuál es? Me dice, mire, la glándula parótida debe tener un compartimento. Y ese compartimento es una envoltura. Entonces, el compartimento va a ser este cuarto y nosotros somos glándula parótida. Tenemos algo que nos cubre, que nos rodea. Ahora, cuando tengo la necesaria tarea de hacer un compartimento para que dentro se encuentre la parótida y otras estructuras que ya vamos a ver, necesito buscar a alguien que sea capaz de envolverla. Y quiero buscar a alguien que envuelva, y entonces no tengo ninguna otra opción. La literatura me dice que tengo una fascia cervical superficial que envuelve el cuello. Pero como fascia, que primera que vamos a revisar de todas las que vamos a mirar, las fascias necesitan insertarse. Ahora, si yo soy fascia cervical y quiero insertarme y busco inserciones sólidas abajo, ¿qué utilizo? Voy a utilizar manubrio del esternón, seguramente utilizaré parte de mi clavícula y si me voy para atrás, escápulas. Eso muy general, después cuando lleguemos a cuello miraremos puntos específicos, pero quiero buscar inserciones abajo. Después de que yo me inserto y estoy fija, ahora sí decido envolver, porque es que acuérdense que la poliurosis es contención. O sea, yo no puedo hacer una envoltura sin que haya fijación, pues entonces no hace las veces. Cuando yo me contraiga, se mueve, y quiero es que ella tenga permisibilidad de movimiento, que permita el movimiento, pero que también haga contención. Pero tiene que estar bien fija. Listo, la fijé. Ahora, subo porque voy envolviendo, pero cuando subo, debo buscar entonces inserciones arriba. ¿Qué utilizo? ¿Qué tengo? De atrás para adelante en orden. No, aquí. Apófisis mastoides. Incluso tengo que tomar línea nucal inferior. Seguramente me desplazo hacia adelante, me voy a insertar en ángulo de la mandíbula, pero esa inserción en ángulo es apenas pasajera, porque voy hacia arco cigomático y voy hacia hueso cigomático. Arco cigomático y hueso cigomático, hueso malar. Y eso lo hago a la derecha y a la izquierda. ¿Listo? Soy fascia cervical superficial y estoy insertado. Pero cuando yo digo que busco inserción en malar, en arco cigomático, en mastoides, tengo una estructura intermedia, interpuesta en mi camino, está ahí que no debe estar, pero que está. Entonces mi opción es envolverla. Simplemente acabo de formar un compartimento parótido. O sea, el compartimento parótido es una envoltura que tiene la parótida, un compartimento que se forma por un enrollamiento de la fascia cervical superficial. Eso es entendible. El problema es cuando empiezan a hablar de fascia parotidia superficial, profunda, y se me complica un poquito la cuestión. ¿Listo? Eso está entendible.
Pero tengo un problema. Yo envolví a la parótida, pero cuando llegué al ángulo de la mandíbula, aquí encontré un problema. Ahí. Y ese problema que está ahí, se los presento aquí. Tengo a la glándula salival submandibular. Ay, entonces, no solamente cuando yo envuelvo a la parótida, no solamente debo envolver a parótida, porque es que yo me inserto ¿dónde? En el ángulo de la mandíbula. Y cuando yo me inserto en el ángulo de la mandíbula y envuelvo a parótida, también creo una estructura que sirve de separación entre la glándula submandibular y la parótida, por esa inserción que hago en el ángulo. O sea que cuando yo soy fascia superficial y envuelvo, también me encargo de separar. Y cuando hago la inserción en el ángulo de la mandíbula, sin querer o queriendo, hice no solamente medio de fijación para mí, sino que hice separación de las dos. Eso tiene un nombre. Se llama el tabique submaxiloparótido. O si no, le dicen cintilla maxilar. Lo pueden encontrar con esos nombres. Entonces me dicen que tengo cintilla maxilar, triángulo preestiloideo o una cintilla submaxiloparótida. Submaxiloparótida. Sí, tiene sentido. Entonces, el límite inferior de mi glándula parótida va a ser una aponeurosis, una fascia cervical superficial que al insertarse en el ángulo de la mandíbula sirve de límite inferior para la glándula parótida, servirá también de separación entre parótida y glándula salival submandibular, pero le pongo ese nombre. ¿Sí? No. ¿Me hice entender? ¿Sí? Bueno, me devuelvo. Porque tengo otros límites que debo revisar. Porque hacia allá va esto. Además de conocer facial, se van a enfrentar a dos tipos de afecciones. Bueno, afecciones que puede tener la parótida. Uno, como glándulas pueden ser blancos de tumores. Entonces puedo hablar de adenomas. Pero a mí no se me olvida algo que le van a contar a ustedes después. El problema de los tumores en glándulas es que en las glándulas tienen grandes y altas probabilidades de cambiar. Entonces los adenomas facilitos se convierten en adenocarcinomas. Entonces es una de las afecciones que tiene la glándula. Tumores benignos con alta probabilidad de convertirse en malignos. Sí, glándula mamaria, los testículos, ovarios, todo eso puede llegar a transformarse, ¿cierto? Segundo, dos tipos de infecciones, una primaria y una secundaria. Infección primaria, virus, papeles. Infecciones secundarias, abscesos parótidos. Y me preocupa más un absceso parótido. Y cuando tengan un absceso parótido, tómenlo en serio. Un absceso bacteriano por parótido. No lo voy a decir porque yo lo digo, se lo voy a explicar anatómicamente, a ver si es complejo o no. Listo. Entonces, tratando de revisar ese contenido y esos límites, me hace entender qué tan posible puede ser una urgencia de una afección de una glándula que ocupa un sitio maxilofacial, en cuanto a sus posibles problemas que pueda tener. Corte. Corte coronar. Tengo la mitad anterior y la mitad posterior. ¿Para buscar qué? Esto ya lo habíamos visto, este cortecito. Puedo revisar otros límites de la parótida, pero son límites profundos de mi glándula parótida, que si no es por ese corte, yo solamente pienso que ella es superficial. Arriba. ¿Se acuerdan qué era esto? Ayer lo mirábamos. Ayer o antes de ayer, es la estiloides. Estoy en base de cráneo. O sea que si yo también le quiero buscar límites profundos a la parótida, miro hacia arriba y tengo base de cráneo. Vamos a decirle base de cráneo en general. Ya se le estamos ubicados, hueso temporal. Aquí al ladito tengo apófisis estiloides. Y si me voy más hacia atrás y hacia medial, tengo esto. Faringe. Faringe. ¿Listo? Ahorita miramos eso en otro corte. Pero quiero buscar esos límites profundos. Unos superiores con base de cráneo y unos mediales que estarán dados por los músculos estíleos. Llámese. Estiloideus, estilogrosos y estilofaringeos. Ahí vamos con esos musculitos. Y más hacia medial, faringe. ¿Comprendido? Listo. Muy bien. Bueno, entonces, ¿cuál es el cuento? Entremos en materia ahora sí. Vamos a cambiar esta figurita. ¡Corte!
Un corte transversal o axial. Reconozcamos estructuras. Tips, porque esa sí no se la pueden de pronto pillar. Estoy a nivel de C2. Segunda vértebra cérvica. C2. Corte transversal. Quiero ver esa parótida que tiene. Entonces, ¿qué voy a revisar aquí? Bueno, esto ya lo sabe. Y sin embargo, hoy lo vamos a hablar. Cuando hablábamos de paredes laterales de la boca, entonces el músculo bucinator. Hoy empezamos con la latín 1. Hoy. Bucinator. Y esto que está para atrás tiene que ser, si yo me devuelvo en esta figura, me está diciendo es que, yo no sé si se me pierde, si no la cambiamos, pero yo tenía un tubo músculo membranoso que hemos estado hablando hace rato, que hacia adelante se comunicaba con la nariz, nasofaringe, hacia más abajito con la boca, orofaringe, y después laringofaringe. Este tubo por detrás es cerrado, o sea que tengo un tubo cerrado por detrás y abierto con 3 agujeros adelante para esa necesaria comunicación con nariz, con boca y con laringe. Eso es la faringe. Aquí en esta vista lo que hizo Netter fue cortarme la pared posterior y la abrió para poder ver la pared anterior desde una vista posterior. ¿Cierto? Sí, no problema. Entonces ya en esta vista, aquí esto que está aquí debe ser la faringe. Ahí voy a estar específicamente en orofaringe y por allá estoy viendo mi vía respiratoria. Ya hablaremos de eso después, no me interesa todavía esa partecita por allá. Pero sí voy a revisar esta pared que está aquí. Y cuando yo hable de faringe, me voy a acordar de unos músculos que abrazan a la faringe por detrás, que se llaman los músculos constrictores. Constrictor superior faringis, constrictor medium faringis y constrictor inferior faringis. Vamos a ver un poquito el cuello, no me estoy ambientando la situación. Esto ya lo conocemos, solamente que de otra vista. Eso es paredes posteriores de la boca, la región de los pilares posteriores de la boca. Lo vimos cuando estábamos en la facial. Tonsila o amígdala palatina. Y tenía 2 músculos que servían de pilares: palatoglossus, palatofaringeus. ¿Se van orientando en el corte? Sí, está fácil, no está tampoco difícil. Esto que está aquí, rama mandibular. Entonces ahí me está mostrando el paquete vasculonervioso dentario inferior. O sea que este músculo que está adentro debe ser pterigoideos internos y esto debe ser masseter. Y si me voy para atrás, me voy para atrás y busco músculos. Sternocleidos mastoideus, vientre posterior del digástrico. A mí me dijeron que el límite anterior de mi glándula parótida era el borde posterior de la rama de la mandíbula. En este corte loco. O sea que entre toda esta disposición muscular, llámese pterigoideo, masseter y ósea, rama de la mandíbula, y una muscular posterior, llámese vientre posterior del digástrico y sternocleidos mastoideus, encuentro a eso que está ahí. Y eso que está ahí significa glándula parótida. Glándula parótida. ¿Cierto? Ahora, ¿qué le veo a la parótida? ¿Qué me muestran? Una manchita blanca que está por fuera, que se introduce, que transita y que después da la vuelta, y que se vuelve a unir otra vez con la misma. Eso son las aponeurosis. La historia es, así como es tan compleja, pienso que es igual de sencilla. Cuando me hablan de aponeurosis parotidia superficial y cuando me hablan de aponeurosis parotidia profunda, lo mismo. Solamente que la parotidia superficial cubre la parótida por fuera, pero esa aponeurosis parotidia superficial se introduce, cabalga por los músculos que sirven de límites o que se encuentran posterior a la glándula parótida, entiéndase, sternocleidos mastoideus, vientre posterior del digástrico, tapiza parte de los músculos estiloioideus y esa aponeurosis se va hacia adelante, se va por todo el borde posterior de lo que es la rama de la mandíbula y vuelve nuevamente a ser parte o a fusionarse con la superficie.
Entonces, la poneurosis parotidia profunda es la misma superficial. Cuando yo envuelvo por fuera soy superficial, pero cuando me introduzco y voy por la cara interna de la parotidia, soy parotidia profunda. Pero la profunda vuelve a fusionarse con la superficial, porque es toda una envoltura. Aquí es parotidia superficial y aquí es parotidia profunda. ¿Por qué no lo explican así? No lo sé. Tú le pones más tinte ahí y se vuelve como, a veces, cansón. Perdón, cansón esas lecturas. ¿Listo? Me van siguiendo la idea, ¿cierto? Entonces ya tengo un compartimento parotidio y dentro del compartimento parotidio deberá estar la parotidia. Pero hay otras cosas que necesito revisar. Listo. Ahora, esta figura también me sirve para algo, porque quiero buscarle no solamente límites a la parotia, quiero buscarle vecinos. A ver cuando ella se afecte, qué se me puede afectar a mí también. O qué probabilidades tengo de que eso se me complique. Entonces, si le busco vecinos externos o laterales a la parótida, ¿serán de problema? Piel, tejido celular subcutáneo. No. Busco vecinos, si en esta vista, cambiemos a esta vista. No se me aburre, que esto es muy bonito, pero quiero buscarle vecinos mediales. Voy a decir como mediales superficiales y posteriores superficiales. No serán de problema, pero si ella puede llegar a desarrollar un problema quístico, un problema infeccioso, sea por virus o por bacterias, de pronto, por tener inervación, va a crearse un foco infeccioso que pudiera de pronto tener una manifestación con anemia. Entonces el paciente de pronto, al hacer movimientos, por una afección de parótida, pueda sentir alguna molestia, pero más porque tengo un foco doloroso que se irradia y que tiene un marco de acción. Es como si yo me machuco la mano hoy, mañana cuando mueva los dedos o trate de hacer un movimiento, pues me duele como todo. ¿Sí me hago entender? Esos dolores irradiados. Y la otra probabilidad es que en ese vecino posterior, levemente superficial, una afección de pronto de parótida pueda lograr que dé alguna irradiación de dolor hacia el oído. Listo, eso no es problema, eso se trata. ¿Cuál es lo más problemático? Cuando miro los vecinos mediales o internos que tiene la parótida. Porque cuando yo ya pienso que una infección no viral, sino una infección bacteriana, un absceso parotidio, todos los abscesos tienen algo muy particular. Se crea la colección purulenta y toda esa colección purulenta que se está ahí almacenando trata de buscar salida. Normalmente lo hace por el sitio de menor resistencia. Pero no me puedo confiar. Pudiera pensar en que se iría hacia afuera, hacia la piel y tejido celular subcutáneo. Chévere. Pulse y drene, no pasó nada. Pero si se me va hacia medial, ¿qué pudiera afectar? Queremos a ver si es problema o no. 1. Vena yugular interna. 2. Arteria carótida interna. 3. 9, 10, 11 y faltó pintar el 12. 3 pares craneales. Ganglio simpático cervical superior. Y si no se afecta a estas estructuras por la presencia de pus, sí puedo encontrar un pus que puede viajar por aquí, por ese espacio que me dejan los músculos estíleos, que lo estoy viendo, entre esto que es estilo gloso, estilo iodeo, estilo faríngeo de los musculitos, hay espacios que es lo que está ahí en amarillito. Y esta infección puede viajar y puede situarse en un espacio que está por detrás de la faringe. Entonces le digo espacio retrofaríngeo. Ahora, si yo me sitúo ahí en ese espacio retrofaríngeo, por favor, por el corte veo el espacio, pero este espacio no es solamente transversal, sino que también será de arriba hacia abajo. Si me hago entender, ¿cierto? Si me pongo en posición anatómica, este espacio que está aquí también va de arriba hacia abajo. Entonces, ¿qué puedo tener? Que esta colección purulenta, ahí a nivel de ese espacio retrofaríngeo, tiene 2 probabilidades. O 3 probabilidades, pongamos a ver. Si se colecciona aquí, puede irse hacia arriba, hacia base de cráneo. Si está aquí, puede irse hacia abajo. Y ese espacio retrofaríngeo, mi faringe se continúa como exófago y eso se penetra
dentro de tórax. Entonces fácilmente la infección que esté ahí a nivel posterior de la faringe puede bajar hacia tórax y hacia una media stenitis. Y la infección que empezó aquí en cuello termina en tórax, llenándose el tórax de pus. Y lo peor, que la infección ni suba ni baje, sino que comience a colectarse aquí. Y si yo quiero desplazarme, quiero irme hacia atrás, ¿puedo? ¿Puedo o no puedo? No, porque tengo vértebras. Me voy hacia dónde, hacia adelante. Llevo esa faringe hacia adelante y simplemente mi paciente se asfixia. Porque estoy cerrando orofaringe y cerraré nasofaringe. No era asfixiado. Es de problema. Es como trágico, ¿no? Aquí todo el mundo se está muriendo. Pero es un tips, créanme, lo he visto. Y ya vi el primero. Y si uno no cree cuando se lo explican, y uno lo subvalora, cuando se muere, es que uno le cae como esa. ¿Por qué no actúa antes? Obviamente, no es ahora que todo paciente que llegue ahí con absceso parotídeo de una vez, cuidado intensivo, no. Pero sí es de vigilancia. Por lo menos no lo manejen en primer nivel. Eso ya es de segundo o de tercero. Y lo otro, tiene que haber unas condiciones propias, específicas, especiales. No es todo, ¿cierto? Baja de defensa, todo eso que hemos hablado. Señor. ¿La qué? Sí, claro, la evolución del paciente, todo, ¿cierto? Pero por favor, quiero ver esas vías anatómicas que aunque parecen trágicas, siempre llegué haciendo cosas trágicas, pero se ha visto. Y si estos ojitos no lo hubieran visto, y estas manos no hubieran tratado eso, y créanme, con vías de drenaje establecidas, con drenes y punzando y haciendo caminos para que salga pus, y se complica. Entonces, por favor, ojo. Ahora, ¿cuál es el problema con las virales cuando pienso en paro viral? Eso todo el mundo se lo cuenta a uno, ¿sí? No, lo vieron. ¿Cuál es el problema? ¡Ay, se le bajaron las paperas! ¿Y se le bajaron qué? Entonces hay un conducto, pero digo, un conducto parotídeo testicular o un conducto parotídeo ovárico. No. Lo que sucede es que el virus le encantan las glándulas y no solamente ataca a esa, porque es que todo el mundo se acuerda, es que la parótida tiene que ver con glándulas sexuales, llámense testículos o llámense ovarios, pero también tengo páncreas y tengo otras glándulas que también son posiblemente blanco de ellas, porque ellas no distinguen. Que le guste más el testículo o los ovarios es diferente, pero no me extraña que una papera o una parotiditis pueda atacar el páncreas. Eso lo verán después en serio, y lo verán después en su patología, ¿cierto? Pero para ambientar lo que tengo ahorita. Las virales, como cualquier infección viral, necesitan valoración, cuidados paliativos, lo que hacen y lo que van a ver después. ¿Queda comprendido esto? ¿Cierto? Vecinos. Ahora, ¿qué hay dentro del compartimento parotídeo? Pues hago la lista de estructuras. Pongamos una que sea como entendible, que hable por sí sola. Esta serie de figuritas. Superficial, esta que estábamos mirando, aquí estoy viendo venoso con estas cositas que no hemos hablado, pero que ya vamos a empezar a hablar. Cuando yo tengo un sistema circulatorio, pienso en tres cosas: sangre arterial, sangre venosa, y pienso en otro líquido que se llama la linfa. A mí de la linfa lo que más me interesa es la presencia de los ganglios linfáticos. Voy a encontrar como la misma historia que me habían contado con el simpático, cosa que acá es vasos que manejan líquidos, que es esa linfa. Voy a encontrar entonces vasos linfáticos que están interconectados por unas estructuras redondeadas que le voy a decir ganglios. Necesito la ubicación de los ganglios, porque cuando hay procesos infecciosos, los ganglios cambian. Un ganglio normal es el ganglio que yo lo toco y no duele. Es un ganglio que es blando. No es delimitable porque como es blando no tengo la percepción de poder darle forma. Pero cuando los ganglios se infartan, entonces se vuelve duro. Al volverse duro, ya lo puedo delimitar y puedo hasta jugar con él. Lo llevo para un lado y para el otro. Y se vuelven dolorosos. Entonces los ganglios se infartan. Y cuando los ganglios se infartan es porque hay procesos infecciosos. O lo peor, por la vía linfática, es la vía donde se hace metástasis de cáncer. Entonces también son... Entonces ganglios infartados me preocupan. Busco, hago una anamnesis y una parte semiológica y de vigilancia a ver de dónde proviene esa posible infartación de ganglios. A tiempo, no durante un año. ¿Listo? Por esto que estoy viendo aquí, necesito saber cuál es el contenido del compartimento parotídeo.
Uno, glándula parótida. Dos, su conducto. Lo hablaremos después, pero aquí lo veo. Conducto parótido, también conocido como conducto de Steno. La salida, la producción de saliva. Tercero, a mí me cuentan una historia. Vena retromandibular. Va a estar ahí. Pero también me dice que la vena yugular externa también se forma dentro del parénquima de la glándula. Puede llegar a formarse en el parénquima de la glándula. Y emerge como en el ápex o la punta de la glándula. Entonces, vena retromandibular e incluso vena yugular externa. ¿Cierto? Pero también entraría ahí, porque si se forma yugular externa, no solamente estaría la retromandibular, sino también auricular posterior. Listo. Arterias, bueno, la historia también la llevo más allá, porque si hay retromandibular también deberá haber un protagonismo de temporal superficial y también habrá algo de parte de lo más profundo, plejo venoso periureo. ¿Listo? Arterial, principalmente carótida externa, la temporal superficial, pero también maxilar externa. Contenido nervioso, este amiguito que está aquí. Ay. Aurículo temporal. Y todo para llegar a donde quiero llegar. ¿A dónde quiero llegar? A este señor. Porque quien verdaderamente está implicado y está transitando dentro del parénquima glandular de la parótida, aquí pareciera que solamente, aquí pudiera pasar, aquí la glándula y yo paso por aquí, está a trasluz. Pero cuando hago un corte de parótida, me está diciendo es que él está dentro de la glándula parótida. Y eso es uno de los grandes riesgos cuando hay tumores o cánceres, hay que hacer extirpación de parótidas. Hay que decirle al paciente una de las probabilidades que puede comparar en facial, en el peor de los casos. Pero ya tengo este visitante que va a estar aquí dentro de la glándula. Pero antes de hablar del nervio facial, necesito otras estructuras que se encuentran en el compartimento parotídico. Ganglios linfáticos parotídeos, superficiales y profundos. ¿Listo? Hola. ¿Cuál necesitan? ¿Esta misma o la cambiamos? Esta. Señor. Bueno, en esta figurita, este jovencito que me muestran por aquí va a ser nervio facial. Este va a ser mi nervio facial. Esto ahí dentro del compartimento. ¿Listo? Bueno, y todo esto para entonces hablar de facial. Ahora sí, hablemos de facial. Tanta cosa para llegar al facial, pero toca. Entonces, con esta estructura, con esta percepción y con esa imagen, ya tengo un facial que se encuentra dentro de la glándula. Él no está por fuera, no está por así hacia adentro, no, está dentro de la glándula parótida. Ahora, por favor, esta imagen con los nombres, eso sí no fue que se me fue la imagen, es para decirles que esa, por lo menos, para mí y para ustedes hoy, esas no son las verdaderas ramas del facial. Por lo menos quisiera que dentro de unos 2 años, cuando estén en sus prácticas, 3 años, por lo menos se acuerden de esas 5, pero acuérdense que son muchos más. Entonces está por eso, para criticar como siempre. ¿Qué sí es cierto del facial? Vamos a mirarlo desde aquí. Por aquí, ¿qué me estará representando la figura? ¿Qué me trata de decir? Yo ya lo sé, ya lo muestro del cráneo. Ya en cualquier lugar que le pongan el cráneo, hasta con los ojos cerrados, ya puedo decir que es. El foramen estilomastoideo. Y que él está emergiendo por el foramen estilomastoideo. Sigo mirando qué me dice la figura, porque la literatura me dice, el facial tiene 2 ramas principales, o empieza a dar ramificaciones, unas que van a ser retroglandulares y unas que van a ser intraglandulares. Lo que estoy viendo ahí es que antes de que el facial entre a la glándula parótida, da 2 ramitas retroglandulares, 2 que se convierten en 3. Una que sube, nervio auricular posterior. Ojo, esto es motor. Estoy en motor. Facial aquí es motor. Toda esta historia es la raíz medial del facial, que es motora. Medial motor. Ahora, estos ramos motores del facial, uno que se va hacia atrás, nervio auricular posterior. No voy a hablar todavía de hacia dónde va, pero ya lo estoy viendo. Hacia unos musculitos que están ¿dónde?
es la región auricular, lo vamos a ver ahorita. Pero también me dice que da unos ramos que van hacia abajo. Y cuando van hacia la parte inferior, van con destino a unos músculos suprayoideus. Dos. Uno que es vientre posterior del digástricus y músculo estiloioideus. Entonces los otros dos ramos, porque son tres, uno superior, dos inferiores, un ramo superior, auricular posterior, y dos ramos, o un ramo que se divide en dos, que va a ser para vientre posterior del digástricus y músculo estiloioideus, motor. Nos falta para ver eso, pero ya estamos poniendo la intervención motora a cosas que todavía no hemos visto y que nos falta por llegar. Listo, entra. Y cuando entra y recorre ese parénquima parotídeo, me dice que él se divide en dos. Se van de dos divisiones. Una división que será temporofacial y una división que será cervicofacial. Y después de que él hace ese recorrido intraglandular, ya va a emerger por la glándula, entonces da sus ramas. ¿Cuáles son las verdaderas ramas? No me gusta eso. Yo quiero revisar es esto. Que el facial, su división temporofacial, da una rama que va a ser temporal. Aquí la veo. Rama temporal. Después da una rama frontal. Va a dar una rama que va a ser palpebral. Una rama que va a ser infraorbitaria. Y una rama que va a ser bucal superior. Eso sí es facial. Entonces tengo rama temporal, rama frontal, rama palpebral, rama infraorbitaria y bucal superior. La división que es cervicofacial me dice que va a dar esta. La rama bucal inferior. Esta, que le dicen marginal, Algunos dicen marginal, otros dicen no hay que decirle marginal mandibular. Otros dicen que es mentoniano. Y la ramita que va hacia abajo, que va con destino a cuello, músculo, platísimo apuntando del cuello, que va a ser la rama cervical. Rama cervical. Entonces son 8. Pero comúnmente, o por lo menos si se la preguntan después, está lo último. Hay una imagencita de Moore que es muy cierta, o sea, es herramienta, sirve, aguanta. Que al menos de 8, yo diga 5, 4. Bueno, que no se les olvide esto. Así como tenía esta Gemino, entonces toda la manito, entonces, sí, algunos la dividen y la esposan de esa manera. ¿Está bien? Sí, pero si sabemos un poquito más, pues entendemos mucho mejor esa patología que tenga. Sí, luego, eso es lo que dice, yo no estoy de acuerdo. Pero sería la misma palpebral. El ramo cigomático, incluso que habla Moore y que habla Netter, es ese ramo en común que va hacia palpebral y hacia infraorbital. Ahora, también es cierto algo, la individualización del facial es necesaria para los traumas, sobre todo las heridas que pueden llegar al nivel facial y de pronto las posibles complicaciones que puedan haber. Cuando hay parálisis facial, a veces, o incluso también hasta el caso de heridas, hay algo también cierto y muy favorable, no de la mano tanto de esto, o yo quiero darle justificación. Oye, ¿por qué si son 8 me pintan 5? Eso ya no sé. Entonces, ¿por qué? Por esto, porque si se van dando cuenta, la individualización de las ramas hacia las estructuras o hacia los músculos de la expresión facial en su camino es anastomosis. Pero eso no implica de que porque sea anastomosis yo voy a eliminar las que son. Yo las relaciono todas. Otra cosa es que cuando llegue la afección de una rama, pueda que esa rama y esa afección que vaya hacia ciertos músculos de la expresión facial, eso no sea tan visible en el paciente. O sea, yo miro el paciente, trae un problema de afectación del facial y yo pudiera esperar unos signos y síntomas más graves de los que el paciente trae. ¿Por qué? Porque es que una rama que se puede afectar, como esta, que es la infraorbitaria, puede también ser suplida por las otras ramas, porque hacen
anastomosis. ¿Me hago entender? Creo que la parálisis facial, con todo lo complejo que es, no es tan complejo por esa anastomosis. Pensando en los signos y síntomas del paciente. Pero también son estructuras o daños, como lo veremos más adelante, y ustedes van a ver también, pues que siempre crean, sobre todo por lo que es fácil, la presentación personal del paciente. Entonces no es fácil que llegue con la cara torcida y que le escurra la salida. Eso es, y todos los días se mira al espejo, entonces eso la autoestima baja un poquito, ¿cierto? ¿Me hago entender? Listo. Ahora, de esas anastomosis, una de las que por lo menos tienen nombres, porque todas estas son anastomosis que uno sabe que existen, pero hay una en especial que tiene un nombre. Esa que está ahí. Y es la anastomosis entre el nervio, entre la rama bucal superior y la bucal inferior. Y se conoce con el nombre de flexogenia. Flexogenia. Gracias por el alarma, pero me faltan 25 minutos. ¿Listo? Recordar esto entonces. Vuelvo otra vez a la historia. Anastomosis, aunque no tienen participación clínica ni tienen importancia. Unas ramas son motoras, la del facial, las otras son sensitivas del trigémino. Seguramente por la direccionalidad de que habrá anastomosis, la literatura me lo cuenta, apoya a ver o algunas de ellas en el cadáver, por los pacientes, mucho de alma de los pacientes, con traumas, entonces las veremos, en fin. A ver cómo nos va. Nombre. Supraorbitario. Supranuclear. Hagamos el nombre y de dónde viene. Temporomanar, y cigomático orbitario. No, vuelvo otra vez. Bueno, supratropical. Supraorbitario. Primera edición del trigémino. Supratropical. Primera edición del trigémino. Temporal. El ramo temporal de la división temporomalar del cigomático orbitario de la segunda edición del trigémino. Eso. Eso es nervio aurículo temporal. Listo. Por aquí que está emergiendo. El ramo externa del alveolar anterior. Hemoidal anterior, nervio nasal anterolateral, eso es. Primera división del trigémino, naso ciliar. Por aquí, Palpebral medial superior. ramo palpebral. ¿De dónde viene? De un infratronclear. Infratronclear, primera división del trigémino. Por aquí, ramo palpebral. Palpebral lateral, ¿de dónde viene? Ahora sí, el lagrimal, primera división. Este que sale por aquí debe ser rama del cigomático facial. Vuelvo a lo mismo. De esta división cigomático orbital, ramo temporomalar. Muy bien. Esta, infraorbitaria, mentoniana. No, porque estoy viendo los sensitivos. Eso genial es motor. Lo hago con ese fin. Empieza a aparecer grandes cosas que así como se anastomosan, quiero que se anastomosen en cara. No quiero que se anastomosen y se revuelvan en sus neuronas. A ponerle nombre sensitivo a los motores sensitivos. Eso es nervio largo bucal. Largo bucal. Tercera edición del trigémino, tronco anterior. Es la excepción, que es sensitivo. Ahora, ¿a dónde voy? Me da pena, pero me toca hablar de esto, aunque no lo hemos visto. Entonces les voy a contar esas historias que parecen ahí como cortadas, como a veces sin sentido, pero créanme que en cuello esto adquiere gran sentido. Me toca ir hasta cuello, pero algo muy sencillo. Cuando yo miro, porque es que necesito revisar todo esto, porque es que ahora estoy viendo es nervios y estoy seguramente al frente y a portas de hacer otras anatomías nerviosas con otros nervios que no he visto, pero que me lo van a contar. Entonces, voy a contarles esta historia. Esternocleido masculino. Y cuando yo tengo el esternocleido, ya sabíamos que encontraba por debajo. ¿Cierto? Voy buscando, cuando yo lo levanto, voy buscando esa historia arterial de carótida primitiva, de carótida externa, interna y tubular. ¿Cierto? Pero antes de levantarlo, voy a concentrarme en esto. En el borde posterior del esternocleido mastoideo. Porque resulta que en cuello hablaremos de que los nervios van a comenzar a jugar. Y el juego de los nervios es que ellos comienzan a unirse.
Y cuando se comienzan a unir, forman plexos. Esa historia que está ahí y de nervios que están emergiendo, ellos tienen un papá que no vamos a hablar ahorita de él. Se llama plexo cervical. Plexo cervical. Y esos ramos que estoy viendo ahí que están emergiendo por el borde posterior del esternocleidomastoideo son ramos del plexo cervical que son sensitivos. Sensitivos. Solamente si los voy a nombrar y les voy a poner función, o sea, territorios. Van hacia abajo. Nervios supraclaviculares. Y lo que yo estoy viendo es que ese supraclavicular va a ser esto. O sea que voy a tener un supraclavicular medial, uno medial, uno intermedio y uno lateral. ¿Listo? Supraclaviculares mediales, intermedios y laterales. Si son laterales, inervación sensitiva de esta piel, de la piel del hombro. Los intermedios y los mediales va a encargarse de la inervación sensitiva de la piel y tejido celular subcutáneo de una región que se encuentra supra e infraclavicular. ¿Hasta dónde? Hasta la piel, límites de la primera costilla. O sea, de aquí donde tengo mi dedo hacia arriba. ¿Listo? No es difícil, es sencillo. Horizontal, entonces nervio cervical transverso o transverso del cuello. Ese nervio cervical transverso se va a encargar de la inervación sensitiva de todo lo que es piel y tejido celular subcutáneo de la región supra e infrayoidea. Y salen dos ramitos que van para atrás. Entonces voy a encontrar este jovencito que está aquí, con destino a pabellón auricular y a la piel de la región parotidia y de la región acá de la mastoides, y otro que va hacia la región occipital. Entonces voy a hablar de un nervio auricular mayor y un nervio occipital menor sensitivo. Y completo mi historia sensitiva con dos nervios más, pero hay dos que van hacia esa región. Unos nervios que salen por detrás y que suben. Punto y aparte. Mal riéndose ahí. Me devuelvo un momentico y ya les cuento esa historia. Ya conocemos esto, ¿cierto? Médula espinal, anterior, la posterior, intermedio lateral, del asta anterior sale una raíz anterior, motora, del asta posterior sale una raíz posterior sensitiva. Las dos se unen, me forman un nervio espinal. Y el nervio espinal sale por esto que ya algunos ya han trabajado, este espacio que debe ser un agujero de conjunción o foramen intervertebral. ¿Qué hace un nervio espinal cuando sale? Debe dividirse, por lo que veo ahí. Me dice que va a dar un ramo que es anterior y que es un ramo que es posterior. ¿Cuántos nervios espinales tengo? Ahora voy a contar. Son 31 pares de nervios raquídeos. O sea que si yo tengo 31 pares de nervios raquídeos y que tienen esta misma disposición, como que esta raíz que va hacia atrás ¿me hago entender? Si yo tengo una raíz posterior de un nervio espinal y me están diciendo que esto y que estos nervios están saliendo en lo sucesivo a todo lo largo de la columna vertebral, a todo lo largo de la región posterior o región de la espalda, voy a encontrar una raíz espinal que está emergiendo. Y esto les voy a decir que es un ramo dorsal. ¿Ya dieron neurodermatomas? Ah, bueno, para allá va eso. Ya tienen parte resuelto en eso de dermatomas. Entonces, ¿qué necesito? Llevar sensibilidad, llevar estímulo, sea sensitivo o motor, ¿hacia dónde? Hacia la piel de la región posterior. ¿Quién se encarga? El ramo dorsal o posterior de un nervio espinal. Pero como son 31 pares de nervios raquídeos, deberé encontrar cuántos nervios emergiendo hacia la región posterior. No me contesten porque no son 31 pares. Es algo muy relativo. Después miraremos por qué.
Pero ¿hacia dónde quiero concentrarme? Hacia algo. Cuando quiero terminar de dar la inervación, porque necesito la inervación sensitiva general de cabeza y de estructuras superficiales, necesitaré región posterior. La región posterior. ¿Quién tengo ya en la región posterior? Nervio occipital menor. ¿De dónde nace? Plejo cervical. ¿Quién me falta? Las raíces posteriores o dorsales de nervios espinales que emergen por detrás, pero que en este caso no solamente se van hacia atrás, sino que suben con inervación sensitiva. ¿Quiénes son? C2, el segundo nervio cervical, nervio occipital, gran nervio occipital mayor o nervio occipital de Arnold. Y este jovencito que va aquí, que va a ser la raíz posterior o dorsal de C3. Entonces, conclusión, no dije C1, ¿por qué? No se les olvide que eso es cáscara, ¿cierto? C1 no da ramo posterior. Después lo miramos. Pero hoy necesito para esta historia entender esto, que un nervio tiene que dar unas raíces que son anteriores y unas raíces que son posteriores. Y que la raíz posterior es una raíz que perfora toda mi espalda. Perfora desde profundo hacia superficial, atravesando todo lo que encuentra a su paso, dando inervaciones motoras y que cuando se vuelve superficial deberá ser sensitiva, que es lo que me trata de decir ahí. ¿Me hago entender? Bueno, ahora sí, hablemos de músculos de la expresión facial. Característica de ellos, ya lo conocemos, no tienen aponeurosis, sus inserciones son carnosas, son músculos que son planos, delgados, como unas láminas, y es una de las primeras frustraciones en disección, porque uno cuando diseca y empieza por músculos de la expresión facial, dice, uy, hoy voy a hacer esto. Y eso es lo que voy a encontrar. Sorpresa, que tú no la vienes y no ves nada. Por eso, porque son delgados, aplanados, mal delimitados, pero yo se los mostraré. Ahí miramos y tenemos que verlos, y ahí sí se ven. Entonces, hago esas reflexiones de ellos. Lo otro, que son músculos cutáneos, superficiales, están insertos en piel. Eso es otro reto. ¿Por qué? Porque a veces con todo el cuidado que yo levanto la piel y se viene parte del músculo. Entonces hago esas también necesarias reflexión para que no se me vayan de pronto el lunes a bajar de ánimo por la disección, no. Pero tampoco implica entonces que voy a coger visto ya, como no se ve. La porción frontal del occipito frontal queda en pie y queda después en no, tampoco. ¿Cierto? Listo. Entonces hablemos de músculos de la expresión facial. Algunos dicen músculos pellejeros, pero precisamente como se insertan en piel, por eso la contracción de ellos hace que se reflejen los diversos estados de ánimo en que estamos. Si estamos alegres, tristes, preocupados, bueno, todo, angustiados, dolor, todo. ¿Cierto? Se reflejan en la piel. Ahora, algunos, y es más como algo didáctico, los parten por sitios. Algunos libros me dicen que tengo los del cráneo, los de los párpados, nariz y de la boca y los labios. Como quiera. Esto es como la maxilar interna. No la aprendo como que mejor de pronto pueda ser más didáctico. Me interesa que los conozcan, que sepan las inserciones y las funcionalidades, irrigación, todo. ¿Cómo lo distribuyamos? Pues en el orden que cada cual de pronto le parezca mejor para relacionarlos. Comienzo con este. Músculo occipito frontalis. El occipito frontalis tiene dos vientres musculares. Un vientre posterior que será un venter occipitalis y un venter anterior que será el frontalis. El venter posterior se inserta en línea nucal. Generalmente lo puede hacer en la superior, a veces lo hace en la inferior. Puede tener a veces ahí cabalga. Pero lo más común que uno encuentra es que debe ser, por lógica, en línea nucal superior. ¿Por qué es la que primero se va a encontrar? Bueno, se encontraría con la suprema. Pero acuérdense que la suprema es poco utilizada. Es más un relieve que más un sitio de inserción. Entonces puede tener de pronto las dos. Lo más común que sea en la superior y algunas veces en la superior. Listo. Ahora, él después se conecta o empieza a aparecer esto.
Una mancha blanca aponeurótica que le digo galea aponeurótica. O también le digo aponeurosis epicranialis. Y esa aponeurosis epicranialis sirve de conexión para ahora el otro músculo que tiene, que va a ser la porción anterior o frontal de los occipitos frontales. Entonces va a ser un venter frontalis. Y ese venter frontalis ya tendrá inserción en galea aponeurótica, debo revisar su otro punto de inserción. Ahí me lo muestra, ahí me lo muestra. Arcos superciliares de borde supraorbital. Entonces la contractilidad o la funcionalidad es que cuando el uno se contrae, que es el venter occipitalis, tensa la galea aponeurótica, hace contracción en el músculo, en últimas, hace preciso, hago esto. Entonces los signos de admiración, llevo la piel de la frente hacia arriba, la contractilidad. Entonces hay arrugas transversales a nivel de frente. Auriculares, 3 tipos de músculos auriculares. Auriculares superior, anterior y posterior. No voy a hablar de las inserciones, solamente se los voy a mostrar. ¿Por qué? Porque hasta que no veamos pabellón auricular no entenderemos las inserciones. Hoy los nombramos y cuando estemos en pabellón auricular recordaremos los puntos de inserción. ¿Cuáles son los puntos? Auriculares superior. Me dice que va desde la galea aponeurótica, aquí falta como una fibrita roja más hacia arriba, y se inserta en un punto a nivel de pabellón auricular. Hasta ahí puedo decirles, porque si les hablo de fosas triangulares, pues no me van a entender. Entonces, cuando estemos en pabellón auricular, nos recordamos. ¿Listo? El otro jovencito se va de posterior, lo único que tiene para insertarse debe ser apófisis mastoides hasta la cara posterior del pabellón auricular. Y el otro se va a insertar en hueso malar, arco cigomático, y se va hacia la cara anterior del pabellón. Después allá hablaremos de concha, hablaremos de hélice, de antelis, de fosa navicular escafoidea, que eso no lo hemos visto. En pabellón auricular revisaremos y recordaremos los sitios específicos de inserciones de ellos en pabellón auricular. Vamos a hablar de pabellón auricular. ¿Listo? Pero entonces sí puedo de una vez irle poniendo, y ojalá y ese es el ejercicio que van a hacer. Verán que no estoy hablando ni de inervación ni de irrigación, porque seguramente va a ser responsabilidad de ustedes. Bien. No, generalmente lo hacen porque es que las líneas, acuérdate, son superficiales. Y ahí tendría, para que él llegue a línea curva, tendría que perforar los músculos temporales. Entonces no, mucho trabajo para él. Él quiere ser superficial, entonces coge la galera. ¿Listo? En Roca tienen que haber, no sé si todavía existen, un trabajito que yo hice sobre músculos de la expresión facial. Porque cuando uno lee esto, le hacen una generalidad tan impresionante que a la lectura choca. Ya cuando uno lee esas cosas muy generales, como que uno se siente... a mí me molesta ver cosas muy generales, porque el autor piensa que uno es bobo cuando está leyendo. No, yo quiero algo que me digan qué es lo que es lo específico. Entonces, como no existía, yo lo hice. En Roca están las copiecitas, para que tengan una visión muy completa de esta musculatura. ¿Listo? Bueno, sobre todo la irrigación y la inervación, que es la que me quedan debiendo. Entonces lo tomo desde ahí. ¿Para qué sirven ellos? Para desplazar el pabellón auricular. Ahora, muchas funciones de estas, que yo digo, una son incomunes. Entonces no nos percatamos que las hacemos, pero todos los días lo hacemos, en todos los gestos que hacemos. Otras, algunos no la hacen, otros sí. Yo muevo el pabellón auricular, ustedes no lo mueven. Porque alguna vez me puse y desarrollé esa habilidad. ¿Cierto? Ahora, también es cierto algo, yo siempre digo, esto nadie, o sea, los auriculares no tienen que ver nada con la expresión facial, sino que pueden ser el producto de una cadena de sucesos de contracción de músculos que generan que ellos también se contraigan. O yo no sé si cuando saquen 5 en molecular, ¿está feliz? ¿Para que mueve las orejas? No. ¿Cierto? Entonces no es cierto. O está triste, tiene las orejas. Tampoco. ¿Cierto? Pero entonces sí los catalogan dentro de la expresión facial. Dentro de los músculos, alrededor de lo que es el globo ocular, todo lo que es esta abertura o esta base de la órbita, voy a encontrar músculos orbiculares oculi. Ahora, pensar en orbiculares oculi me hace pensar en una cavidad cuadrilátera muy grande, donde está un globo ocular que no ocupa toda la cavidad.
¿Y qué necesito de esa gran cavidad? Reducirla. Para eso es el músculo orbicular isósceles. ¿Qué tiene el orbicular isósceles? Tiene tres porciones. Una porción periférica, que es la porción orbitaria, que va sucesivamente insertándose en el reborde supra, en el reborde infra, se inserta hacia medial. ¿En dónde va? Sí, pero en otra parte. Debe ser en esa pared medial de la órbita, o sea, apófisis frontal del maxilar superior, y seguramente lo hará en hueso lagrimal. Fibras se insertarán ahí. Hacia afuera, las fibras se encuentran, y por eso algunos libros me referencian ángulo externo y ángulo interno del globo ocular. Pero deben ser hacia afuera, inserciones óseas en esa pared lateral de la órbita, y aquí en pared medial. Pero en la pared lateral y la pared medial. En esta pared medial será con apófisis ascendente del maxilar superior, como algunos libros me la cuentan, o como yo sé que le debo decir, apófisis frontal de maxilar superior. Y en hueso lagrimal. ¿Cómo? Porque es del maxilar y ahora el frontal, por eso le dicen apófisis ascendente. En algunos libros lo van a encontrar así. Ahora, ya que él está fijado, ya cumple una funcionalidad, ya tiene agarre, simplemente lo que hace es proyectar fibras hacia abajo. Y hacia abajo, entonces ya va a crear el esqueleto, nos va a crear la porción muscular de los párpados. El esqueleto lo veremos allá en globo ocular. Práctica solamente necesito la porción muscular. Y entonces crea esta porción que está aquí. La segunda porción que va a ser la porción palpebral. Pero me dicen que tiene una tercera porción. Y que la tercera porción, aquí me lo cuenta Testis Latartius. Aquí tengo esto que es. No veo la fosa. Ah, que una bolsita, saco lagrimal. Y lo que me está diciendo hoy la figura es que el saco lagrimal tiene a la porción lagrimal del orbicular isósceles. Y que esa porción lagrimal está tanto por detrás como por delante. Aquí me está mostrando el músculo cortado, me está mostrando la porción que va por detrás, y aquí me está mostrando el músculo entero por su porción anterior. Entonces tiene que insertar, ¿el músculo qué hace? Se inserta en cresta lagrimal posterior y cresta lagrimal anterior, y son dos haces que buscan un triángulo y una convergencia hacia esto, que es el ángulo interno del globo ocular. O sea que ellos están como abrazando a ese saco lagrimal. Funcionalidad. Compresión del saco lagrimal. Miren lo que vamos a hacer. Entonces vuelvo a recordar esto. Aquí estoy viendo saco lagrimal, aquí tengo conducto nasolacrimal, pero aquí estoy viendo estas dos cositas que están ahí. Van a ser conductillos lagrimales. Esta vía la vamos a ver en globo ocular, pero para lo de hoy necesito hablar de eso. Porque aquí estoy viendo que estos conductillos lagrimales están conectados por dos huequitos. La porción terminal de los párpados, superior e inferior hacia medial, se llama una papila. Todo lo que se hace redondito en tejido blando se llama papila. Y ahí en la punta de la papila voy a encontrar un huequito que van a ser los puntos lagrimales. Y esos puntos lagrimales se conectan con conductillos lagrimales que desembocan en un saco lagrimal. ¿Qué hace mi músculo de la porción lagrimal del orbicular isósceles, también conocido como músculo de Horner? Músculo de Horner. Horner. Ahí está, ¿para dónde? Ah, ya está, pero ahí está. Músculo de Horner. ¿Qué hace ella? Tips. Primero, me dice que tengo un fascículo posterior y un fascículo anterior, y que esos dos fascículos abrazan al saco lagrimal, y que los fascículos se van hacia posterior y se van a insertar en esto. ¿Qué me trata de mostrar la figura? Sí, pero también me dice que van a relacionarse con qué? Con los puntos lagrimales. Entonces, cuando él se contrae, hace dos cosas. Cuando los dos haces se contraen, ¿qué harán sobre el saco? Pueden llegar a comprimir el saco, pero como las dos crestas están separadas, la compresión de ellos tendrá alguna injerencia sobre el saco
o injerencia sobre los puntos. Las dos crestas están separadas. Entonces, como que yo hago una. Bueno, tendremos que revisar algo de la vía lagrimal. La vía lagrimal no es una vía abierta, sino que tiene válvulas. ¿Cierto? Listo. Entonces, ¿cuál es mi principal funcionamiento? Cuando se produce la lágrima, toda la lágrima se va hacia el ángulo interno del globo ocular. Se deposita aquí, en un huequito que le voy a decir el lago lagrimal. ¿Cómo hago para yo, como lágrima, que estoy depositada aquí, en el lago lagrimal y en el ángulo interno del globo ocular, pasar hacia el saco? Necesito que estos jovencitos se abran o se cierren. La contractilidad del músculo de Horner tira y ese tirar, ese jalar a los puntos lagrimales, a esa región de los puntos lagrimales, permite de que haya aberturas de esos puntos lagrimales y que se dé el drenaje de la lágrima. Pero también es cierto, aquí provoca dos cosas. Sí, lo que ustedes dijeron en un principio. Hago una ligera contractilidad del saco. ¿Para qué? Para que baje la lágrima. Para que la lágrima baje y que el saco se vaya como drenando. ¿Listo? Ahora, estoy a favor de la gravedad. ¿Será que yo necesito que haya una compresión para que la lágrima baje? Sí, porque hay válvulas y las válvulas sellan. Entonces necesito una pequeña contractilidad para que se contraiga el saco y la presión que haga sobre el saco empuje para que la lágrima, a su vez, empuje a las válvulas para que haya apertura y la lágrima descienda. Entonces miro estas dos funcionalidades con respecto al músculo de Horner. Permite compresión del saco lagrimal para facilitar el drenaje del saco y su contenido, pero también facilito en que los puntos lagrimales se abran para que la lágrima vaya al saco. Las dos cosas. ¿Me hago entender? ¿Se podría decir que es un músculo no voluntario o involuntario? Ahí, como está, fíjense que hago las dos salvedades. Músculo de Horner, yo no puedo decir músculo de Horner contrae. Pero sin embargo, se contrae constantemente y no está a mi voluntad. Pues entonces, ¿por qué? Por las muecas que uno hace. Entonces, si yo pierdo mi parte motora en la cara, seguramente una de las cosas que el paciente dirá que siempre viene llorando. Cada rato llore. Entonces, no es que sea voluntario o involuntario, es que la contractilidad que uno hace cuando habla, cuando mire, cuando se sigue, todo eso, porque nosotros, así sea la persona más agria de este mundo, algo mueve en la cara, sea cuando habla. ¿Cierto? Que no viva riéndose todo el tiempo, pero tendrá que levantar las cejas, hablar, mirar, no ve, si ve. Todo eso hace que son contracciones que son voluntarias del músculo de la expresión facial, pero que lo sucesivo de los movimientos actúa sobre los músculos. El solo parpadeo, ya cuando parpadeo, no solamente es el párpado que cierra y abre para lubricar con lágrimas globo ocular, sino que también se contrae. Pero a menos que sea inexpresivo o que tenga un problema en el músculo de la expresión facial. Ahí sí, lo tendrá. Ahí viene. Señor, ¿sí me hago entender? Sí. Lo que usted dice es que se contrae constantemente, pero hay casos en los que puede pasar algo diferente, ¿no? ¿Cómo qué? ¿Para qué o qué? Es que, por ejemplo, Dígame por dónde quiere ir. cuando, por ejemplo, la gente que puede controlar sus válvulas lagrimales puede tomar... No son controlables. Pero, o sea, puede tomar, o sea... Sí, esos son actos circenses, ¿cierto? Ahora, yo siempre lo digo, ¿por qué las válvulas? Eso lo vamos a mirar en globo ocular, ¿no? Ya sé lo que me quiere decir. Entonces yo tengo aquí angustia, bueno, las válvulas las miramos allá, aquí tengo angustias de Gerlach, válvulas de Bostales, Kraus, Huske, bueno, eso lo miramos en globo ocular. ¿Por qué las válvulas? Porque no es una sola vía y listo. Yo lágrima, llego al saco, llego al lago lagrimal, paso a los puntos, llego al saco y bajo. La vida sería simple y sencilla. ¿Por qué la presencia de válvulas? Porque al momento en que, acuérdense que esto desemboca en nariz. Entonces, cuando yo me saco de la nariz o cuando hay un cambio de presión en mi nariz, entonces, claro, uno se sacude y no voy a salir de la vía aparte, porque baño a todo el mundo, no pasa. ¿Por qué? Por las válvulas. Claro. Entonces, se ven actos circenses de gente que toma líquidos, lo pasa a la nariz, hace fuerza y puede llegar a salir.
Pero, o sea, vamos en contra de algo fisiológico. Otra manera de ganarse la vida, pero no. Pero se podría decir, profe, se podría decir. No van a encontrar, es un aprendizaje. Lo mismo, hoy, ¿puedo mover las orejas? No. Pero si ustedes se ponen hoy la meta, por ahí en una semana pueden hacer esto. Muévanla, muy bien. Ahora es algo, no es un aprendizaje. ¿Sí lo entienden? Sí. Sí, voy en ese sentido. Pero son cosas, digo, ya fuera de la parte fisiológica del asunto. Vamos a mirar también luego. Yo puedo ganar la vida, cualquier cosa, yo me pongo en la esquina y bueno, allá con 500 ahí con la movida de la oreja. ¿Queda claro el concepto? ¿Viste? Vale, muy bien. Bueno, sigo con los musculitos, voy con este. Si yo me toco los rebordes supraorbitales, voy a encontrar un reborde que se siente lo óseo, pero también se siente como muelle, se siente como que hay algo que está ocupando a ese reborde supraorbital. Pero cuando me voy hacia la mitad medial, se aumentó. Siento que ahora eso que estoy sosteniendo entre mis dedos ya es más, hay algo más de resistencia, hay algo como más carnoso. Entonces voy a ubicar en la mitad medial de los rebordes supraorbitarios a dos estructuras musculares con inserción profunda en hueso, en región supraorbitaria, hueso frontal, y una proyección superficial hacia la piel de las cejas. Coincide con algo, esa piel que acabo de decir de la región interciliar, pero también coincide con la presencia de las cejas, ese supercilio. Entonces le voy a decir al músculo conjugator supercilio. Y ese musculito conjugator supercilio, cuando lo contraigo, me permite hacer que yo lleve las cejas hacia medial, hacia adentro y hacia abajo. Entonces puede ser esa expresión facial de rabia, de ira, de dolor, de angustia. ¿Cierto? Llevo las cejas hacia abajo y hacia adentro. Conjugado supercilio. El otro, que a veces no lo describen mucho, pero que sí existe, es este jovencito. Entonces tengo un depresor supercilio. ¿Dónde combino el depresor supercilio? Son inserciones musculares. Abajo, en la porción lagrimal del auricularis oculi, en el músculo de óculos. Arriba, se va para el conjugador supercilio. En últimas, lo que él hace es ayudar al conjugator en ese descenso y llevar hacia adentro la piel de las cejas, porque él tracciona. O sea que colabora. Es agonista con respecto al conjugator. El conjugator, cuando los músculos hacen una misma función, digo que son agonistas. Cuando son funciones contrarias, son antagonistas. Es muy sencillo. Esto debía hacerse en un taller sobre eso. Músculo triangular, que le voy a decir músculo procerus. Si se me olvida que es procerus, también le dice músculo piramidalis. ¿Dónde se inserta? Inserciones en nariz, hueso nasal, pero también, inserciones óseas, hueso nasal, pero también inserciones cartilaginosas, en los cartílagos nasales laterales, que lo vamos a ver después, y en este que está aquí, que es el que está en la mitad. Entonces, cartílago del septum. Cartílago del septum, cartílagos nasales laterales y hueso nasal, en sus dos porciones. Y hacia arriba se abre el abanico y va con destino a fusionarse con la fibra de la porción frontalis del occipito frontalis. ¿Qué hago con él? Entonces este jovencito va a ser antagonista del occipito frontalis. Con el occipito frontalis levantaba la piel de las cejas y con este abajo. Entonces son antagonistas. Puedo decir que el procerus es antagonista del frontalis. Bueno, y este sí que tiene problema. En algunos libros me dice que es el músculo transversus nasal. En otros libros me dice que es músculo nasalis. Y yo les digo que también se llama compresor nasal. Es un músculo que tiene todas esas funcionalidades. Bueno, miremos a ver. Primero, se inserta en cartílagos nasales laterales y se inserta en cartílago del septum. Y desde ahí, en esa inserción del dorso de la nariz, el músculo transversal se va a hacer las alas de la nariz. Pero yo no entiendo, porque si a mí me dicen compresión, ¿por qué se llama compresor nasal? Y cuando él se contrae, hace una compresión del dorso, pero levanta las alas. Y cuando yo levanto las alas de la nariz, se abre dilatación. Entonces abre las narinas. El músculo transverso nasal es un músculo dilatador
abre, eleva el ala de la nariz y con movimiento subsecuente dilata. Aquí una vez el otro, segundo musculito, tercero, músculo myrtiformis. El myrtiforme se inserta en la fosa myrtiforme y desde ahí las fibras suben. ¿Hacia dónde? Hacia el ala de la nariz. Entonces es lo contrario. Cuando el músculo myrtiforme se contrae, desciende la sala de la nariz. Y el descenso de la ala de la nariz implica cierre de las aberturas. Entonces es antagonista. El myrtiforme con el transverso compresor nasal o nasales. El otro jovencito lo veo aquí. Señor. El myrtiforme está abajo En la fosa myrtiforme. Para eso revisábamos ayer y estos días la fosa myrtiforme. La literatura me dice que se va hasta la región canina, pero yo sé que el límite de la fosa myrtiforme es incisivo central, ¿cierto? Y canino. En todo ese espacio tengo la fosa myrtiforme. Entonces, desde aquí, desde la fosa myrtiforme, se va hacia arriba. No miremos en cada vez. Señor. Sí, algunos lo ponen como uno, pero les voy a mostrar la disección que son individuales. Miremos lo que diga la disección. No digamos que es correcciones o menos o más, sino que por lo menos fíjense que si uno ve la tercera incluso dice que el myrtiforme se inserta aquí, en fosa canina, hasta la fosa canina. Yo no he visto el primero. Pero si algunos van a mirar y con algunos revisábamos, la tercera edición de la tabla dice que las líneas curvas temporales superiores e inferiores están en el hueso temporal. Y es mentira. Entonces ya tenemos algo crítico y la idea es que cuando esto teórico que yo digo, que puede ser que yo no llegue a este loco, lo miramos en el cadáver. Y entonces miramos a ver qué sabemos cuándo criticar. Van a enfrentarse a mucha literatura. Y no todos lo creen, es cierto. Entonces tenemos que tener también el juicio crítico. Cuando yo decido hacer un artículo y tengo una variable, como cuento, y es no para que, sino para que vean dónde debe llegar eso. Yo puedo encontrar 100 artículos de literatura. Leo esos 100 artículos y de los 100 me quedo con 30 o 40. Otros los desecho. No me gusta, no tiene rigor científico. ¿Cuándo aprenden eso? Cuando hagan un posgrado. Lo hagan su posgrado, aprenderán entonces a leer literatura y sabrán cómo leer un artículo y qué, o de pronto al empleado, pongan a leer. Entonces sabrán cuándo yo diagnostico que un artículo sirve y cuándo no me sirve, a pesar de que sea. ¿Listo? Bueno, terminemos lo de la nariz para seguir después con lo otro. Depresor septum. Entonces, algunos autores dicen, no, el depresor septum no es un músculo independiente. Es un músculo que nace de los auriculares ólicos. Los otros dicen, no es un músculo independiente. Él hace parte del myrtiforme. Pero en realidad sí es un músculo independiente. Porque una cosa es ala de la nariz y otra cosa es el septum. Entonces no tendría, aunque en últimas el movimiento es de pudieran ser antagonistas. Pero voy a tener un musculito que es muy poco desarrollado, pero que puede existir. Y es un musculito que va desde la fibra del auricularis o oris hasta la porción del septum. Entonces le voy a decir depresor septum. Más o menos, pero es que lo que se ve en la literatura o lo que uno ve a nivel cadavérico es que más que insertarse el hueso es inserción de músculo con músculo. Como teníamos con como era este jovencito. Inserciones de músculo con músculo. Aquí también tenía inserciones de músculo con músculo. Entonces, más que buscar inserciones óseas, que son profundas, voy a buscar solo inserciones entre músculos. Por eso algunos dicen que hace parte de otros músculos, porque no hay inserciones como óseas, son muy superficiales. Por eso. Bueno, y el último va a salir de la nariz. Tengo un musculito que va aquí. Entonces, cuando uno revisa la de la nariz, va a encontrar musculitos que, digamos, que circunscriben a la de la nariz, desde el borde anterior al borde posterior. Esa circunscripción que hacen sobre el ala de la nariz, cuando se contraen, provocarán dilatación. El nombre dice para qué sirve. Entonces el músculo dilatador nariz.
dilatador de la abertura nasal. Muchos nombres me dicen ya para que sí, cuando tienen ahí problema. Listo. Y entonces mañana seguimos, ya preso el séptimo, y mañana entonces seguimos con los músculos de los labios. Mañana terminamos músculos de la expresión facial y seguimos con cavidad oral. ¿Cómo con cavidad oral? Por favor, las copias son como 3, 4 hojitas de